Oye, qué bendición poder bendecir el nombre de Dios. Qué bueno que usted pueda convertir su casa en una casa de fiesta, una casa donde se deleita en el Señor, donde pueda convocar al Señor, convocar a los ángeles y decir, aquí en esta casa alabamos el nombre del Señor y no dependemos de un lugar físico, no tenemos que ir a ningún lugar necesariamente, sino que yo y mi casa serviremos al Señor. Las puertas de mi casa están abiertas para todo lo que honre al Señor, que cada casa tenga este sueño, este fuego en el corazón, por todas las edades, hombres, varones, adultos, ancianos, jóvenes, mujeres, adultas, ancianas, jóvenes, niños puedan verse involucrados, bebés en brazos, bebés que están en párvulos, aún en el vientre, que todo lo que respira alabe al Señor. Así que damos gracias al Señor y decimos amén a toda esta alabanza. Decimos que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Qué le parece si oramos y le entregamos nuestro amor al Señor en este día? Padre, gracias porque tú eres digno de nuestra danza, porque tú eres digno de nuestro cántico, porque tú eres digno de nuestro amor, de la poesía. Eres digno, Señor, que en nuestras casas seas el centro de atención, porque eres el más grande en los cielos y queremos que seas el más grande en la tierra. Y eso empieza siendo el más grande en la casa, el de mayor lugar, el que le corresponden nuestros sentidos, al que le corresponde nuestra oración, al que le corresponde nuestra meditación, al que le corresponde nuestras relaciones. Y por eso hoy, Señor, como hemos hecho en lo privado, hoy lo hacemos juntos, en comunidad, diciéndote eres la fiesta de nuestro corazón. Y anunciamos asimismo al mundo, anunciamos en los lugares celestiales donde tenemos acceso que Cristo vive. Anunciamos que hay un Dios que cambia el luto, que cambia la tristeza por alegría. Y no una alegría momentaria, sino un gozo que llena realmente el corazón. Anunciamos que el Señor viene. Anunciamos que vino y murió y resucitó, pero que pronto volverá y reunirá a todos los que hayan decidido por voluntad propia creer. Anunciamos esto en las alturas y anunciamos eso también a nivel terrenal en esta reunión. En Cristo Jesús. Recibe entonces la atención de la comunidad, no solamente de esta pequeña comunidad, sino de toda la iglesia en el mundo, de todos los redimidos, de todo pueblo, lengua y nación. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Qué bendición estar hoy reunidos. Quiero decirles que como familia hemos estado esperando esto para poder compartir con ustedes. Y oramos que Dios pueda cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad de que en la casa no se busca al Señor, que en la casa no se aplaude, que en la casa no se danza, en la casa no se ora. Todo lo contrario. La historia de nuestra fe comenzaron en las casas, cuando Dios dijo, reúnanse en casas y compartan la Pascua. Y de allí el Señor formó un pueblo y lo sacó hacia la tierra prometida. Así que es en casa que Dios quiere ser invocado, en comunidad también, en reuniones, por supuesto, pero en lo orgánico del día a día, Él quiere involucrarse. Así que le animo a que usted en casa programe, haga un calendario, un día, 2 días, no sé, los días que usted pueda planear y decir, ¿sabes? Los que viven en esta casa se van a unir conmigo y vamos a tener una fiesta. Si no sabes cantar o tocar un instrumento, no importa, puedes poner una alabanza, y así como hicimos hoy, y todos alrededor del Señor darle nuestra danza, darle nuestra alabanza. O si quieren pasar un tiempo de oración, ciertamente lo que queremos que el Señor inspire en nosotros es que le busquemos de corazón. Así que les animamos para esto. Bueno, para este día, Dios ha puesto en mí una palabra que también ha estado ardiendo. Mire, yo quiero decirle algo. Esto que les voy a compartir hoy ha transformado
mi pensamiento, ha transformado mi casa. Y hemos empezado a orar en el sentido que les voy a compartir el día de hoy. Así que le quiero animar que durante los próximos minutos abra su corazón, disponga su mente y dígale al Señor, ¿qué quieres decirme tú hoy? No este hombre que estoy viendo, sino tú, tu palabra, ¿qué puedo escudriñar en ella? Y no vas a ser el mismo tan pronto terminemos. Así que hace 8 días les di un abrebocas acerca de lo que veríamos durante todo este mes y bautizamos el mes de julio como el mes de la humildad, haciendo referencia a que la humildad es saber quiénes somos. Y hace 8 días vimos precisamente cómo el Señor nos llama a la montaña, cómo el Señor nos llama a la oración. Y qué bueno que hoy, primer día de la semana, usted pueda examinarse. ¿Cómo estuve en la oración? ¿Cuántas veces fui a la oración esta semana? ¿Pude levantar mis manos? Hicimos énfasis que necesariamente no hay que tener banderas físicas, sino que nuestras manos son banderas. Si usted quiere tener mayor conocimiento de lo que son las banderas, le invito a que vea la predicación de hace 8 días, que se llama el mes de la humildad, y allí podrá tener mayor conocimiento. Entonces, no es necesario que tenga físicamente algo, habla de su espíritu, de su corazón dispuesto, de que usted está en Cristo. Pues bien, hoy vamos a entrar en detalle en uno de los enemigos que tenemos que vencer como hijos, como individuos y también como casas y como iglesia de Cristo. Así que si tú estás viendo esto, esta palabra es para ti, como ser, en tu relación con Dios, pero también si eres miembro de una familia, que seguro lo eres, le corresponde a tu casa. Y como miembros del cuerpo de Cristo nos corresponde orar los unos por los otros en lo que vamos a estudiar el día de hoy, así que prepárate. Quiero pedirle un favor a María Paula que coloque un versículo que va a ser la plataforma de lo que vamos a estudiar hoy. Solamente vamos a ver en pantalla hoy este versículo, todo lo demás lo tenemos ya aquí anotado. Muy bien. Entonces, Hechos capítulo 16, verso 16. Lo quise colocar en pantalla porque la mayoría de Biblias, si usted tiene la Reina Valera o algunos tienen la del ministerio, la verdecita, la de Palabra de Dios para Todos, va a encontrar una palabra que no está en el original o que no está en la Reina Valera antigua o en la Biblia Jubileo, que es la que aparece en pantalla. Así que le invito a que leamos juntos la pantalla, que es el verso originalmente escrito, ¿le parece? Dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Leámoslo el segundo párrafo que está en la versión interlineal de Facundo Cabrera. Dice, y sucedió que yendo nosotros al lugar de la oración, cierta muchacha que tenía un espíritu de pitón salió al encuentro, la cual producía mucha ganancia a sus amos adivinando. Quiero hacer aquí un paréntesis, les recomiendo mucho esta Biblia a los que les gusta el origen de las cosas. Eso se llama la Biblia interlineal griego-español de Fernando La Cueva. Es una versión que está disponible en PDF, pero también físicamente, y es excelente su traducción. Así que les recomiendo esto. Ahora bien, note que el verso comienza diciendo que cuando yendo nosotros, ¿quién está hablando? Pablo y quienes lo acompañaban. Iban para la oración. Pero de repente, cuando van a ir a la oración, se les presenta una muchacha que tenía un espíritu, en muchas versiones dice de adivinación, pero el original nos va a decir que el espíritu de Pitón. Y precisamente de este enemigo vamos a hablar hoy.
Cuando tú te dispones para ir a la oración, como fue el mandato, la palabra que le animábamos para que pudiera ir usted en su casa a la oración, vas a enfrentarte a un enemigo. Y este primer enemigo es el que enfrentó Pablo allí en Hechos 16 y el que enfrentamos cada uno de los que queremos tener un hábito de oración, y es un espíritu llamado Pitón. Así que esta es una herramienta que vamos a dar para derrotar a este enemigo que se levanta cuando nos disponemos a orar. Si tú te decides a orar, no vas a estar con un camino necesariamente fácil. Vas a encontrar enemigos en el camino. Y el primero es este. Ahora, si quieres ya dejar de proyectar, por favor, y vamos a entrar en otros versos. El Señor en la palabra de Dios es hostil con la adivinación, contra este espíritu de Pitón. Deuteronomio 18, versos 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor. Entonces, el Señor condena la adivinación. Aquí la palabra adivino es semejante a encantador, que en el hebreo es nachas, que se deriva de una raíz que es siseo. El siseo, que es el sonido que hacen las serpientes. Ese significado está asociado a lo que es la adivinación, el siseo de las serpientes. Qué interesante, ¿no? Pero también significa soplar un maleficio. Encantamiento o adivinación es soplar un maleficio o pronosticar. Todos estos significados están alrededor de lo que es Pitón, el espíritu de Pitón. Números 22, verso 7 va a decir: los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, es decir, enemigos del pueblo de Dios, fueron llevando con ellos los honorarios al adivino, y llegaron a donde estaba Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Aquí la palabra usada para adivinación o el adivino es kesem, que significa brujería o sentencia divina. Quiero hablarles un poco de la historia de Pitón, de este enemigo que queremos identificar hoy. En la mitología griega, Pitón era una serpiente que moraba en las cuevas del monte Parnaso. Según la mitología griega, esta serpiente fue asesinada por otro dios llamado Apolos. Y en ese mismo lugar donde habitaba la serpiente, él funda un oráculo que se llama el oráculo de Delfos. Usted va a encontrar en la literatura griega mucha información acerca de lo que fue el oráculo de Delfos. Entonces, Apolos tomó el control junto con los guardianes de esta serpiente Pitón, allí muy cerca de Atenas. Entonces, Apolos levanta un templo donde habían unas escaleras que conectaban un subterráneo, un sótano, y se dice que allí había una flor y también estaba enterrado el cadáver de la serpiente Pitón. Lo interesante es que de allí salía un aroma, un humo que subía del sótano hacia la parte superior, y todos los que llegaban a ese templo, cuando podían oler ese humo, entraban en un trance. Y algunos principales del templo, los sacerdotes del templo, ese trance los hacía profetizar, los hacía decir el futuro. Este templo funcionó durante 6 siglos y las naciones de la tierra iban hasta allí para consultar lo que venía para ellos, como casas, como familias, como individuos, como naciones. Reyes iban y consultaban a los sacerdotes que por este humo podían profetizar el futuro. Las sacerdotisas de ese templo eran intoxicadas por ese humo
Era tanto lo que aspiraban que se intoxicaban y empezaban a hablar unas nuevas lenguas y se les dio un nombre, como las pitonisas, aquellas que estaban en trance por ese humo de pitón y comenzaban a hablar nuevas lenguas, y un sacerdote allí interpretaba esas lenguas y podía decir el mensaje acerca del futuro. Podemos entonces ir concluyendo varias cosas de Pitón. El espíritu de Pitón es como una fuente de inspiración, y la palabra inspiración habla de soplar. Por eso dice, por ejemplo, referente a las escrituras, que Dios inspiró sobre los escritores y pudieron recibir la revelación del Señor, porque Él sopló aliento sobre ellos. Entonces, técnicamente, es una inspiración, pero con una fuente de adivinación y brujería. Esto es el espíritu de Pitón. Entonces, esta serpiente fue adorada por siglos, por muchos años, pero no solamente en esta cultura, sino en muchas culturas. Y los que estuvieron hace 8 días en la reunión, van a poder recordar algunas imágenes que pasamos de algunas banderas. ¿Y recuerdan qué tenía? Una serpiente. Pues bien, muchas culturas adoraron la serpiente, como los incas, los indígenas aymaras, los aztecas y los mayas, que ahí viene la famosa serpiente emplumada. Es interesante cómo hace 8 días les mostré una bandera de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y recuerdan qué era? Era una vara y una serpiente envuelta en ella. Pues bien, el oráculo de Delfos se hizo famoso porque comenzaron a pasar sanidades. Había una facultad allí para sanar. Entonces la gente, además de ir con la sed de querer saber qué iba a pasar con su vida, de buscar en este oráculo lo que venía para ellos, venían con enfermedades y al tiempo que recibían la profecía, eran sanados. Había una combinación de sanidad y de palabra profética. Ahora, allí cuando llega Pablo a Atenas, en Hechos 16:16, donde acabamos de leer, estaba el oráculo de Delfos. Entonces, por eso cuando ellos comienzan a ir a la oración, se dedican a la oración, les sale al encuentro el espíritu de Pitón. Era una región donde él se movía durante hace mucho tiempo, durante más de 6 siglos. Pero es interesante, y aquí vamos a empezar a entrar en detalles de cómo opera Pitón. En el verso 17, esta mujer cuando ve a Pablo y a Silas, les va a decir algo verdadero. Les dice, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Miren lo que dijo esta mujer que tenía el espíritu de Pitón o el espíritu de adivinación. Allí en el verso 17 de Hechos 16 dice, estos siervos anuncian el camino de salvación y son siervos del Señor. Si usted fuera con Pablo, imagínese allí, ¿usted qué diría? Creo que Dios está dando testimonio de nosotros. Sin embargo, va a notar en los siguientes versos que Pablo va a ser muy enfático. Porque aunque lo que escuchó era correcto, son siervos del Señor y estaban anunciando el camino de salvación, Pablo pudo reconocer de dónde venía esa información, de un espíritu de Pitón. Y entonces Pablo manda a callar a ese espíritu. Y a partir de ese momento se les dañó el negocio a quienes estaban detrás del mismo. Y la mujer ya no pudo adivinar más. Y los amos dejaron de percibir ganancias. Ahora, quiero que noten algo aquí. No solamente es importante escuchar lo correcto, es importante escuchar la fuente de dónde viene. ¿Se les hace parecido este pasaje de Hechos 16 a otro pasaje que está al inicio de la Biblia, donde se dijo algo correcto, pero la fuente era distinta? Con un animal también.
con una serpiente? ¿Recuerdan en el huerto de Edén que una serpiente comienza diciendo algo correcto? Con que Dios dijo. Con que Dios dijo que. Y Eva escuchó algo correcto, pero la fuente de donde venía tenía una intención incorrecta. Es tan importante lo que se dice como quien lo está diciendo. Por eso les digo que hoy en día van a haber muchas corrientes que dicen acercar a Dios a las personas de diferentes maneras y usan textos bíblicos. Sin embargo, es importante revisar las fuentes como la Nueva Era, religiones donde no necesariamente te van a conectar con la fuente que te va a inspirar, que te va a soplar la vida eterna, que es Dios, sino con otras fuentes, como en este caso estamos estudiando de Pitón. Ahora, hablemos un poco más de Pitón. Pitón es un tipo de serpiente. No son venenosas, sino que habitan en diferentes lugares de la Tierra, como en Burma, Indochina, Indonesia, los trópicos, India, México, Amazonas, Venezuela, en fin. Pero una característica de esta serpiente es que atacan por acecho, es decir, por sorpresa. Aplastan a su víctima hasta provocarles la muerte, matándolas por sofocamiento. Hay pitones muy largas, hasta 12 metros. Se llaman en algunos lugares anacondas, que tienen un poco de diferencia, pero técnicamente son pitones. Y hay otras más pequeñas que crecen en lugares fríos. Pero lo que quiero que miremos aquí es cómo mata Pitón a su víctima. Lo que él hace es tomar a la víctima y la va a enrollar. E inmediatamente no la va a apretar, sino que él ejerce una presión. La víctima se siente asfixiada, así que él va a botar aire para querer tomar de nuevo y no sentir la asfixia. Y la operación de Pitón es así: cuando la víctima suelta el aire, aprovecha ese espacio y la aprieta más. La víctima entre más se mueva, más rápido va a perder el aire. Y cuando vuelva a poder sacar otro poco de aire, va a apretar, y va a apretar, y va a apretar Pitón hasta que finalmente la víctima muera por asfixia, por sofocamiento. La sofocación es grande y se parten las costillas de cualquier víctima. Y finalmente Pitón se va a tragar, ahora sí, a la víctima que ya murió. Las pitón abren la boca de forma asombrosa. No tienen unida la mandíbula, por tanto pueden abrir y extender su boca ampliamente. Ahora, la traducción de la palabra serpiente en hebreo y en griego, mire qué interesante, es siseo, murmuración, maleficio, encantamiento. Pero miren esto: aprender por experiencia. ¿Por qué ese significado de siseo? Aprender por experiencia. Porque fue allí en el huerto de Edén que por comer del árbol de la experiencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que precisamente fueron tentados por una serpiente. Ahora, el enemigo va a intentar decirte versos de la Biblia, pero va a intentar tergiversarlos. Va a decirte: ¿con que Dios te dijo que no comas? Es cierto, le dijo a Adán y a Eva: no coma. Pero luego va a venir lo torcido. Pero no es así. Dios sabe que serán como Él. Entonces, el diablo va a atacar siempre lo que Dios ha dicho. Mire, cuando el diablo, tu enemigo, te ve, no se asombra porque, mire, ahí viene Pepito, ahí viene Alex, ahí viene Paola, ahí viene Olga, ahí viene Adriana. Él no se asombra de lo que somos. Lo que él está peleando es por lo que Dios ha dicho acerca de ti. Eso sí va a pelear él. Por tanto, su tarea va a ser sisear. Va a ser que
Tiene que ser entendible lo que digas, lo que Dios dijo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo estás viviendo? Sí, Dios dijo eso, pero como que no era tan así. Y comienza Él a moverte cuando escuchas su voz. ¿Por qué empieza a moverte? Porque atacó lo que es el motor de tu vida, la base de tu vida, la palabra de Dios. Y si Él ataca lo que Dios dijo, entonces va a hacerte mover. Y tu fe va a empezar a flaquear. Y vas a querer comer de el entendimiento, de querer entender todo y no andar por fe como Dios nos manda. Ahora, el enemigo va a buscar, Pitón va a intentar alejarte de aquello que Dios quiere que tú hagas, como persona, como casa, como iglesia. Y la mejor manera de colocar esto en tu vida es ir sofocándote poco a poco. Él no va a venir, de hecho, a decirte renuncia a tu fe. Dios no vale la pena. No, aunque nos desprecia y desprecia a Dios, Él no va a venir directamente con esa intención. Él no va a venir de una manera bruta a romperte los huesos, sino con pequeños momentos. Que poco a poco pierdas la fe, los anhelos profundos de tu corazón, la esperanza en aquello que has estado esperando. Y va a empezar a colocar pequeños hastíos en tu vida, hasta que de tus pulmones se salga todo el aire. Y va apretando, y va apretando, y va apretando. No nos olvidemos que el aire, el soplo de Dios fue lo que dio vida al hombre. Si hoy tú y yo tenemos vidas por aire que Dios dio a nosotros, su espíritu a través de un soplo de vida. Y esta vida es la que me refiero que el diablo quiere sacar. Lo que nos levanta, lo que nos da el motor. El Salmo 74, verso 14 dice lo siguiente. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Miren lo que dice, se los vuelvo a leer. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán. Leviatán es un tipo de serpiente. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí habla, el contexto del Salmo 74, habla de cómo el Señor sacó a Israel de Egipto. Y técnicamente, Leviatán representa a Egipto. Y cómo el pueblo de Israel salió con la riqueza de Egipto y esto le fue sustento por muchos años. Pero lo que quiero que veamos aquí es el modelo de cómo Dios destruya al Leviatán, cómo Dios destruye la serpiente, cómo Dios profetizó que la serpiente muere y es directamente en la cabeza. Con una serpiente no se puede negociar con una serpiente de este tipo, sino que directamente se corta la cabeza, o como dice el Salmo, se aplasta la cabeza de la serpiente. Si no se corta la cabeza de este enemigo, este todavía tiene fuerza y derecho para ir colocando en nosotros desánimo. Y quiero que veas cómo se identifica si hay pitón o no delante de nosotros. El primero es si te has levantado en oración, vas a encontrarte con este enemigo, pitón. ¿Y cómo va a operar él? Quitándote el ánimo. ¿Cómo lo hace? Colocando algo que se llama apatía o desinterés. Entonces como que dice, otra vez lo mismo. ¿Por qué llegó ese desánimo de repente? Fue porque en algún momento él hizo dudar en algo que Dios dijo. ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué ahora empezó la apatía? ¿Saben que cuando Pitón comienza a apretar, se va perdiendo la voz? Evidentemente. Y ya no hay una capacidad de pedir ayuda, de decir, oye, oren por mí. ¿Saben que en la familia todos podemos ser atacados por este pitón, pero sobre todo él va a llegar a lo que la Biblia llama la cabeza de la mujer o la cabeza del hogar, que es el hombre? Por eso tú ves que generalmente
Las que piden ayuda son las mujeres, no los hombres. Los hombres nos preguntan cómo están y bien, todo está bien, aunque todo esté mal. Y no pedimos ayuda. No nos gusta ir al médico a pedir ayuda. Vamos al médico cuando el dolor de muela nos cogió toda la mandíbula y nos bajó por el brazo y estamos así estrangulados. Ahí vamos por el dolor de muela, pero antes no pedimos ayuda. La mujer se la pasa pidiendo citas médicas. Y es por eso que ves que el hombre no pide ayuda, pero también es el más apático, el más desinteresado en las cosas del Señor. Ah, entonces de pronto hay un pitón en la casa, una serpiente. Pero también puede pasar con los niños en casa. ¿Por qué de repente están apáticos y desinteresados? Ay, otra vez orar, otra vez congregar. Oiga, estamos como muy fanáticos. ¿Por qué entró esa apatía? ¿Por qué esa actitud? Detrás de una actitud hay una disposición de corazón. O en ti, mujer, que me escuchas, si te has desanimado y has dejado de levantar los brazos, como estudiamos allí en el monte, levantarlos por tu casa. Y de pronto entra una apatía, un desinterés. Es porque está operando este enemigo allí que hizo temblar algo de la palabra del Señor. Y quizás dijo, con que Dios te dijo esto, pero no era tan así. Entonces la serpiente va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da fuerza para seguir adelante. El oxígeno para nuestra vida, el aire que hemos estado buscando desesperadamente. Y si quizás te identificas y dices, yo necesito un aire en mis relaciones. Yo necesito un aire en mi vida, necesito vacaciones, pero pasan vacaciones y te sientes igual de oprimido. Quizás descansas un poco corporalmente, pero esa ansiedad, el descanso que realmente necesitas, es porque la fuente de inspiración viene del soplo del Señor, que es el que da vida. Las palabras del Señor que son vida y paz. Así que el oxígeno, el aire que nos hace sentir plenos, llenos cuando respiramos profundamente, vienen cuando vas a la montaña, cuando vas a la oración y te botas delante de Dios y te vacías delante de Él. Y luego escuchas su palabra, lees la Biblia o permaneces horas en silencio esperando que Él te llene. Y ciertamente en ese escenario, Él sopla de su aliento. Y ese es el aire que necesitamos. Pero hay un enemigo que quiere sofocarte con mucha ocupación. Hay un enemigo que quiere decirte, espera oración. Tú puedes aguantar otro poquito. Y va a esperar asfixiarte con más ocupaciones para tomar mayor espacio en ti. Para apretarte más. Espera oración, que tienes este compromiso. Espera oración y los negocios. Y esta reunión y la otra. Y la intención de Él es que no respires, que no recibas el aliento de Dios en la oración. Quiero que mientras te hablo tú puedas abrir tu corazón al Señor. Las hojas, mire que esto que les voy a contar, qué curioso. Las hojas que usaban las pitonisas, aquellas que les hablaba allí en el oráculo de Delfos, en este templo, usaban, aparte del humo, en ocasiones usaban hojas de laurel, las cocían y comían un poco para poder entrar en un trance mayor. Hacían pequeñas porciones de esta hoja y con estas tenían alucinaciones para poder ver mejor el futuro. Qué interesante. Ya no les estoy hablando de Grecia, de algo lejano. Estoy hablándoles de una hoja que conocemos. Y con esto quiero introducirlos a algo muy serio. Utilizaron un cuerpo biológico, un elemento biológico, perdón, como es una hoja de un árbol. Y con esto los ayudaba a ver el futuro.
Aquí vamos a ver la combinación entonces de dos espíritus, el de Pitón, ver el futuro, adivinar, querer cambiar lo que Dios dice, y la sanidad con elementos biológicos. Ahora, hay una relación entre la medicina y los encantamientos. ¿Recuerdan el símbolo de la bandera de la Organización Mundial de la Salud? Pues esta serpiente que está allí es Pitón. Y qué curioso que sea el logo de la Organización del Mundo en la salud. Pues esto es un diseño espiritual. Estas personas no colocan un león, no colocaron un búfalo, colocaron una serpiente porque saben que Pitón, el que adivina, el que cambia la palabra de Dios, la fuente de inspiración, se combina con la sanidad. Qué interesante. Es por eso entonces que hay una combinación entre los elementos biológicos, como matas como la marihuana, la cocaína, que son para dolencias, que calman ciertos dolores cuando el hombre las consume, pero a su vez entran en un trance para tener alucinaciones. Siempre vamos a ver combinados estos dos espíritus. Es para sanidad, pero trae otra inspiración para el hombre. Entra en un trance para ver otras cosas que no están disponibles para el hombre. ¿Pueden ver la relación entonces de esos dos espíritus? Ahora, los médicos en las comunidades antiguas eran los chamanes. El poder sanador y divino estaba en ellos, pero a su vez eran las personas que daban consejos a la comunidad. Aquí volvemos a ver la combinación de estos dos espíritus. Entonces, vamos a ver lo que están sobre las personas que tienen capacidad de hablar y de sanar al mismo tiempo. Ahora, hay una propuesta en nuestro gobierno, en el gobierno terrenal de Colombia, que quiere volver a la medicina ancestral. ¿Pueden ver quién entonces está detrás de esto? Y no estoy juzgándolos a ellos como individuos, como el nombre del presidente o vicepresidente. Estoy yendo detrás de la entidad de ellos. ¿A quién nos quieren conectar con ese tipo de medicina que quieren que atiendan ahora a los colombianos? Con ese tipo de personas. Pero a su vez va a ir conectado con otra fuente de inspiración. ¿Ven a dónde quieren llevar este tipo de políticas? Entonces, uno de los problemas más grandes de la iglesia, y se los digo no solamente en este pequeño grupo, en cualquier iglesia tú vas a ver apatía. Dios habla, se hacen retos, por favor hagamos esto, vamos a la oración, ayunemos, y vas a ver que un gran porcentaje, la mayoría, va a ser apático a ese llamado. Va a haber un pequeño porcentaje que obedezca. Ustedes van a ver a un Jesús en la cruz, donde cuando él tuvo que enfrentar el peligro, todos fueron apáticos, porque no había venido el soplo del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, la respuesta a lo que Dios demanda puede ir con dos reacciones: la apatía, que detrás de ello está Pitón, o el interés de poner mi corazón delante de Dios. Estas son las personas de oración. Entonces, las características de Pitón en una casa, en un individuo o en la iglesia es que hay un letargo, hay lentitud para obedecer, hay desaliento, hay cansancio físico y cansancio espiritual, hay fatiga, hay aburrimiento, hay desesperación. Pero entonces, ¿cómo hacer para cortarle la cabeza a Pitón? Si a esta altura del mensaje tú has visto que hay Pitón en tu casa, en tu vida, hay operación de él, ¿cómo cortarle entonces la cabeza a él? Que es el diseño del Salmo y de la Biblia. Para esto deberás tener una conciencia delante de Dios y delante de ti verdadera, para identificar qué te está cortando el aliento.
Recuerden, Pitón no va a aparecer como un fantasma y se va a aparecer de noche y viene a quitarte el aliento. No, él es muy sutil, como lo ha sido en el Edén. ¿Qué hábitos en tu casa, en tu vida, te quitan el aliento y fortalecen tu carne? Es aquí donde aparece la libertad que tienes, donde todo es lícito. Donde tú dices, pero una canita al aire, pero lo que tú puedes hacer es decir, no quiero dejarme quitar el aliento. No quiero que lo que Dios ha hablado en mi vida sea dudado. Si hay algo delante de mí, una persona, un programa, una película en el cine, que va a ser blasfemia, que va a ser ir directo en contra de la palabra de Dios, pues yo le corto la cabeza a ese hábito, corto esa relación, corto ese programa. ¿Saben? Una decisión se tomó aquí en mi casa. Y esa decisión es que no vamos a volver a ver películas de Disney. ¿Por qué? Porque Disney, dicho por la directora de contenidos de este programa, de esta compañía, perdón, ella dijo, para todos los que trabajan conmigo, no es secreto que tengo una agenda gay. Y para finales del 2022, es decir, del año pasado, la mitad de los personajes van a ser homosexuales. De ahí en adelante, todas las películas que saquemos van a llevar esta característica, con el fin de ir adoctrinando la nueva generación. Pueden ir y buscar el nombre de la directora de contenido de Disney. Y esto dijo. Entonces tomamos una dirección aquí en casa y hablamos con nuestro hijo. Dijimos, esto dice ella. Y aquí en adelante esos van a ser los contenidos. Por tanto, las puertas de mi casa están cerradas a Disney. ¿Por qué? ¿Porque somos religiosos? No, porque Pitón va a venir a atacar lo que Dios dijo. Pues ¿cómo que no es tan así que es hombre y mujer? Dios dijo eso, pero hay que ser abiertos de mente a ver que ellos descubran su propio propósito. No los voy a entregar en manos de Pitón a mis hijos ni a mis generaciones. Ese tipo de cosas te llevan a que Pitón sea cortado de tu casa, de tu familia, de tu vida. Y este es un ejemplo sencillo, pero puedes hacerlo con cosas más cercanas. Cuando vayas a cine, a ver qué hay en cartelera. Y no te dejes llevar por la moda. No te dejes llevar incluso por lo que parece bueno. No es que es tan tierno. Identifica su mensaje, mira el tráiler. Averigua qué dice el director de contenido de esa compañía. Recuerda, no es lo que se dice necesariamente, sino la fuente de quien lo está diciendo. Y eso nos va a quitar el aire como familia. No lo vemos. No queremos que Pitón tome su lugar. Queremos que Cristo tome su lugar. Es por eso que hay películas contadas con las manos que podrían traer edificación a tu espíritu. Pero la mayoría, o quiero decir casi todas, hay un espíritu de Pitón queriendo atacar los principios del Señor. Así que el ejercicio es eso, sentarse como individuos, cada uno en la oración. ¿Qué me está quitando el aliento? Y luego reúnanse como casa, a ver qué hábitos tenemos que nos quitan el aliento, que nos quitan el tiempo, que nos asfixian. Pero cuando confrontas a Pitón, va a pasar lo mismo que pasó allí con Pablo cuando confrontó a la muchacha que tenía ese espíritu de Pitón y la mandó a callar. Si usted sigue leyendo los versos siguientes, que lo animo a que en casa lo haga, va a ver cómo toda la ciudad se viene contra Pablo y Silas y son encarcelados. Porque cuando tú decides vivir una vida para el Señor, va a haber guerra. Va a haber guerra espiritual, pero también guerra terrenal. Y vas a ver que personas terrenales, familia cercana, incluso dentro de la misma casa pueden haber peleas, porque algunos quieren ver a Pitón gobernando, pero otros van a querer sacarlo corriendo. Y van a haber peleas cuando queremos sacar a Pitón de nuestra casa. Hay tanto que decir acerca de este enemigo, pero quiero
decirles una última cosa de la influencia de Pitón. Te invito a que no vamos a leer esta historia, pero anótela si es que lo está haciendo. En Números 13, una historia donde cuando el pueblo de Israel está en el desierto, Números 13, y están a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés y Aarón van a elegir 12 varones, uno de cada tribu, para que espíen la tierra. ¿Recuerdan la misión de los exploradores o de los espías? Y van a decir, vayan y miren qué hay en esa tierra antes de entrarla. Y en Números 13 comienza diciendo el verso 2, que Dios dice que les entregaré esta tierra. Les voy a dar esta tierra por heredad. La tierra de Canaán será suya. Sin embargo, envían espías. Y los espías pasan en esta tierra 40 días, mirando quienes habitan, los frutos, los árboles, las edificaciones, lo que había allí. Y se dan cuenta que era tierra de gigantes, que los racimos de uvas tenían que ser cargados en el hombro de los grandes que eran, que habían gigantes allí. Y menciona una tribu, la tribu de Anac, los anaseos. Y ellos de repente empezaron a escuchar lo que decían los descendientes de Anac y todos los gigantes. Decían, cualquiera que venga aquí los comeremos. Cualquiera que venga aquí no podrá poseerla. Y los espías estaban escuchando y diciendo, qué miedo. Mire lo que dicen los gigantes. Cuando pasan los 40 días, vuelvan a donde Moisés y Aarón, los 12 hombres. Y los 12 hombres llegan con noticias. Y llegan corriendo buscando a Moisés, a Aarón y al pueblo a decirles, miren, esa tierra no podemos entrar. Es imposible, nos van a comer. Esa no puede ser el camino, no puede ser la tierra que Dios nos prometió. 10 hombres dicen eso, apoyan el no entrar a la tierra prometida. Pero hay uno que habla y luego le sigue otro hombre. El primero fue Caleb. ¿Y saben quién fue Caleb? ¿De qué tribu? En los que conocen la palabra del Señor ya saltaron. De la tribu de Judá. La tribu de Judá, la alabanza. Judá es alabanza. Los que son de la alabanza, los que viven en una actitud de alabanza, alabando al Señor, orando al Señor, tienen un reporte diferente. Caleb dijo, entremos, Dios nos prometió esa tierra, Él nos la dará. Ustedes no escucharon lo que Dios dijo, ¿qué importa? Entremos, dijo Caleb. Y luego Josué, de la tribu de Efraín, dijo, no importa que hayan gigantes, entremos. Cuando Dios ve esta actitud de los 12 hombres, Él dice, por causa de esos 10 que no creyeron, no van a entrar. Y van a morir todos, y ninguno de los que viven va a entrar, excepto Josué y Caleb. Porque creyeron, porque dijeron que aunque eran gigantes, prevalece lo que Dios dijo. ¿Quiere que le diga qué significa Anac? Esto le va a gustar. Ahogar con estrangulamiento usando collar. ¡Ja! Lo descubrimos. ¿Quién estaba ahí? Pitón. Entonces, los hombres espías salieron libres, pero volvieron con un collar que los estrangulaba espiritualmente. Y por eso cambió su lenguaje. Cambió su reporte. Ellos llegaron sin aliento. Llegaron aquí diciendo, no podemos entrar. Pero los únicos que no tenían ese collar eran Caleb y Josué. Y por eso pudieron hablar a voz firme y decir, entremos. Qué interesante que Pitón está a través de toda la Biblia, queriendo quitar el aliento para que poseamos lo que Dios dijo que deberíamos poseer. Entonces, aquí les doy herramientas, casas, hijos de Dios, iglesia, a ti pastor que estás escuchando este video. Se ha venido el desaliento en tu iglesia, se ha venido el desaliento en tu casa. Pues la primera herramienta es cortar con todo aquello que Pitón quiere hacer. Pero también es permanecer en alabanza. ¿Recuerdan
que les pusimos un reto de tener alabanza en sus casas. ¿Cuál es el sentido de esto? Precisamente que el lenguaje sea de alabanza. Todo lo podemos en Cristo. Asegúrate que las canciones que tú cantas sean un reporte de que Dios es victorioso. Que no te desalienten. Si tú estás pasando tiempos difíciles, asegúrate de escuchar alabanza y de cantarla. Si sufriste una decepción amorosa y vas a poner al rey del despecho, pues vas a terminar abrazado de pitón tomando una cerveza. Pero si pones el consuelo del Señor y dices, Señor es mi paz, Él es mi paz, descanso en Él, va a venir el aire. Y si has sido abandonado, pitón te dice, nadie te quiere. Y te va a quitar el aire y decir, perdiste ya tu vida, mira la edad que tienes. No has hecho nada. Te deshonran tu familia. Lo que dices no tiene importancia. Ese es pitón. Y si tú lo escuchas, vas a perder el aire y vas a decir, ¿qué voy a orar? A participar y no soy nada. Pero si escuchas y vas a la oración y dices, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recoge y me cambia las vestiduras. Y aunque nadie dé nada por mí, Dios dio su vida por mí, dio su hijo por mí. Y de repente vas a respirar y sientes que no necesitas nada, ni nadie. ¿Por qué? Porque el Señor sopló su palabra. Y su palabra, recuerde que no son sonidos. ¿Creemos que las palabras son sonidos? No, son espíritu. Hay un espíritu detrás de las palabras. Hay un espíritu detrás de las canciones que están soplando, inspirando para anular la palabra de Dios o para soplar vida eterna. Hay mucho más que decir al respecto, pero quiero que dejemos hasta ahí para que oremos. Quiero invitarle que allí cierre sus ojos, que allí pueda orar conmigo. Y si ha habido fatiga espiritual o fatiga física, vamos a orar delante del Señor. Tómese un momento. Voy a dar unos momentos para que podamos identificar aquello que nos está quitando el aire. Tómase unos momentos. ¿Qué hábitos le quitan el aire? Dios nos ha mandado a trabajar. De hecho, está escrito que el que no trabaja, que no coma. Pero nos ha dicho que Él proveerá lo necesario con lo que nos ha dado. No necesitamos hacer todos los días extras. Eso es robar el tiempo para lo que Dios tiene para ti. A veces hacemos extras no necesariamente con el trabajo, sino frente a un televisor, frente a un aparato. Y estas son las extras que hacemos y nos quitan la fuerza. Y cuando vamos a buscar al Señor, vamos con el último grado cuando se va a descargar el celular. Rápido, un cargador que se va a cargar. Así oramos. Señor, antes de que me duerma, quería decirte que gracias. Y quedamos sin fuerza. Nos quitó el aliento. Hagamos una lista de prioridades donde debemos imprimir fuerza, pero que dentro de esas prioridades esté el buscar al Señor como casas, como individuos. ¿Identificaste a Pitón? Vamos a iniciar la oración y no soy partidario de guiar en oración, pero en esta ocasión lo voy a hacer porque hice el ejercicio aquí en mi casa y quiero enseñarle para que a partir de ello usted lo pueda hacer. Y quiero que iniciemos pidiéndole perdón al Señor. Si ya identificó eso y no meditó, pídale perdón al Señor. Hable allí con Él y dígale perdón.
Perdón por invertir mi tiempo en esto. Perdón por invertir mi tiempo, por no cuidar mi cuerpo. En la alimentación, por ejemplo, que cuando no me alimento bien, esto me quita fuerza. De hecho, me hace envejecer prematuramente. Me quita la salud que tú me diste. Pídale perdón al Señor por desaprovechar el tiempo, por tolerar el desánimo en su vida y por no ser ejemplo de ánimo, por ser de los que les toca que los empujen en lugar de ustedes ser de los que empujan y ayudan a que el reino y la salvación venga. Pídale perdón al Señor por abrir las puertas de su casa a Pitón, por permitir la depresión, la incredulidad, por tolerar el desánimo, porque nos exigimos más de lo que debemos. Padre, pedimos perdón por ello. Perdónanos por no cuidar nuestro cuerpo, tanto el espiritual como el físico, por exponer nuestros hijos a cosas que no valen la pena, que dediquen su tiempo a todo sea en torno a la diversión y no a las cosas que definirán su futuro cuando sean adultos y cuando entren después de la muerte. Perdónanos por tolerar películas, música, qué sé yo, ore al Señor. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que remuevas toda raíz de ocultismo en la familia, en la iglesia, en la casa, toda dependencia a las medicinas, toda dependencia con la adivinación, toda fuente de inspiración que no sea tu aliento, Señor, remuévelo de nuestras vidas y envía tus ángeles con espadas a cortar la cabeza de Pitón en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor, como aplastaste la cabeza de Leviatán. En el nombre de Jesús, aplasta la cabeza de la serpiente en mi casa, todo siseo en mi hogar. En el nombre de Jesús sea callada la boca del diablo y que solamente la boca de Dios sea la que nos da sabiduría y inteligencia, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recibimos de tu boca el aliento. Eres el digno de escuchar, el que mejor sabe hablar, el único que sabe hablar palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Señor, envía tus ángeles a decapitar a Pitón en el nombre de Jesús sobre cada familia de los que están conectados o de los que están viendo este video. En el nombre de Jesús, magulla esa cabeza en toda forma de desaliento, toda forma de depresión, sea quitada en el nombre de Jesús, que se desafloje toda presión sobre el alma, sobre el cuerpo, los dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda. En el nombre de Jesús, por causa de Pitón, sean removidos y la serpiente pierda su fuerza y su poder. En el nombre de Jesús. Y los sometemos a tu juicio, Padre, luego de haberte pedido perdón. Los sometemos a tu juicio para que tú juzgues a la serpiente. En el nombre de Jesús. Y ahora nos alineamos a ti. Nos alineamos y declaramos que toda la ansiedad de nosotros sea llenada por ti. Llena nuestros hijos, llena nuestras casas, Señor. Que podamos volver a suspirar, que volvamos a poder a respirar profundo, porque no hay pesadez, porque no hay peso en la espalda. Sujeta, Señor, nuestro cuerpo a tu libertad. Todas esas opresiones en la espalda, en el cuello, ataques intestinales. Oramos que los intestinos, nuestro sistema digestivo se alinea al diseño del Señor. Sistema respiratorio. Las noches de insomnio no volverán en el nombre de Jesús. Las opresiones nocturnas, las saetas que vuelan en la noche y en el día, no tocarán nuestra casa en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.